El Evangelio según Mateo, capítulo 25. Lo van a encontrar en la página 37 de la Biblia de las Buenas Noticias, en la parte del Nuevo Testamento. La parábola de los tres siervos se llama. Hay una versión más corta en el capítulo 19 de Lucas, y esta es la versión más larga, con algunos detalles más. El reino de los cielos será así. Una vez había un hombre que iba a emprender un viaje y llamó a sus sirvientes y los puso a cargo de sus bienes. Y les dio a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro le dio 2.000 y al otro le dio 1.000. Luego se fue de viaje. El siervo que había recibido 5.000 monedas fue enseguida e invirtió el dinero y ganó otras 5.000. De la misma manera, el siervo que había recibido 2.000 monedas ganó otras 2.000. Pero el sirviente que había recibido 1.000 monedas se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo de esos sirvientes volvió y saldó cuentas con ellas. El criado que había recibido 5.000 monedas entró y entregó las 5.000 y las otras 5.000. Me diste 5.000, señor. Mira, aquí hay otras 5.000 que he ganado. Bien hecho, bien y fiel siervo, dijo su maestro, su amo. Has sido fiel al manejar pocas cantidades, así que te pondré a cargo de grandes cantidades. Entra y comparte mi felicidad. Luego entró el sirviente al que le habían dado 2.000 monedas y dijo, usted me dio 2.000 monedas, señor. Mire, aquí hay otras 2.000 que he ganado. Bien hecho, siervo fiel y bueno, dijo su amo. Has sido fiel al manejar pequeñas cantidades, así que te pondré a cargo de grandes cantidades. Entra y comparte mi alegría. Y luego vino el sirviente que había recibido 1.000 monedas y le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, recoges donde no sembraste y recoges cosecha donde no esparciste semillas. Tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, esto es lo que te pertenece. Sirviente malo y perezoso, dijo su amo. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo cosechas donde no esparcí semilla? Entonces deberías haber depositado mi dinero en el banco y lo habría recibido todo con intereses cuando regresara. Ahora quítenle el dinero y dénselo al que tiene 10.000 monedas. Porque a cada persona que tiene algo, aún más se le dará. Y tendrá más que suficiente. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto a este siervo inútil, tírenlo afuera en la oscuridad. Allí llorará y rechinará los dientes. Padre, tú eres el Señor de todo, y por eso sabemos que no estás contento con una religión que está confinada a los servicios dominicales. Sabemos que deseas que nuestra adoración impregne cada otra parte de nuestra vida y cada otro momento de esta semana. Y mientras discutimos cosas muy prácticas, oramos para que nos muestres la relevancia de nuestra fe para la sociedad en la que vivimos, las presiones que enfrentamos, los hábitos de las personas que nos rodean, las dos únicas formas fáciles en las que podemos caer en los mismos patrones. Señor, háblanos ahora claramente. Ayúdanos a entender y si los problemas que enfrentamos no son directamente relevantes para nuestra necesidad inmediata o situación, entonces que el Espíritu Santo los guarde en nuestra mente para las ocasiones en que esta verdad sea necesaria para salvarnos de los sutiles ataques del demonio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Supongo que saben que la crucifixión es la forma de muerte más terrible e inhumana jamás ideada por los seres humanos. A veces tomaba 2 o 3 días
antes de que un hombre en sed y agonía finalmente se sofocara. El récord es de 6 o 7 días. Y el hombre era clavado en la cruz por un grupo de 5 soldados. Había un oficial a cargo de la ejecución y 4 soldados corpulentos que eran elegidos para sujetar al hombre mientras le clavaban las manos y los pies a la madera. Ya había llevado esa cruz tal vez una milla y era pesada, o sea que estaba débil. Pero así se hacía. Y habiendo hecho eso, se sentaban a repartirse entre ellos todo lo que habían podido quitarle al preso. El oficial no compartía eso, pero los 4 soldados que habían puesto al hombre en la cruz tenían el dudoso privilegio de quitarle todo lo que le quedaba y le habían quitado todo de ese cuerpo. Y entonces cuando crucificaron a Jesús le quitaron sus sandalias, la ropa, todo lo que tenía puesto y se sentaron al pie de la cruz y echaron suertes por las pocas pertenencias del Hijo de Dios. Y de alguna manera en esa pequeña escena, en ese pequeño retrato, en esa pequeña viñeta que nos ha llegado después de 2000 años y todavía nos golpea donde duele, de alguna manera veo la total incongruencia entre el juego de azar y Dios. Se perdieron por 6 pies lo más importante que estaba sucediendo en el universo en ese momento, justo encima de sus cabezas. El Hijo de Dios estaba muriendo por un mundo perdido. Y se lo perdieron. ¿Por qué? Porque alguien dijo, ojos para abajo. Y estaban viendo los dados. El oficial no estaba mirando para abajo, sus ojos estaban para arriba y vio lo que pasó. Y fue él y solamente él quien al final de la ejecución dijo, algo ha pasado hoy, que es único. Este hombre era el Hijo de Dios. Y si tu mente tiene la intención de obtener dinero a través del juego, si tus ojos están bajos todo el tiempo para ver si tu casa está sana, tus cartones de bingo están saliendo, es muy poco probable que levantes los ojos y veas lo que Dios está haciendo realmente. Parece como si la preocupación por uno excluyera lo otro. Ahora, el domingo pasado por la noche vimos los juegos de azar en sus formas más normales. Juegos, loterías, apuestas, rifas, bingo, lo que se les ocurra. Y vimos ¿qué es el juego? Vimos que es tratar de ganar a costa de la pérdida de otro, es tratar de ganar sin dar ningún bien o valor a cambio. También es ganar con un riesgo artificial, que has creado deliberadamente para poder obtener algo a cambio de nada de tu prójimo. Y habiéndolo definido de esa manera, ya comenzamos a sentir que esto no era conforme a amar al prójimo como a uno mismo. Vimos algunas de las excusas que la gente da para el juego. Y finalmente dijimos que aunque la Biblia no lo condena claramente, y aunque la Iglesia habla con una voz dividida, cuando nos preguntamos de qué se trata y luego vamos a Jesús y le decimos, ahora Jesús, ¿cómo te sientes? Él se siente incómodo. Esta noche quiero seguir adelante con 2 temas sobre los que me han preguntado que a primera vista parecen ser juegos de azar. El seguro y la inversión. El seguro solo parece un juego de azar en el sentido de que, por pura casualidad, una gran cantidad de pequeñas cantidades de dinero depositadas en un fondo por muchas personas resultan ser una gran cantidad de dinero para una persona, aparentemente por casualidad. La gente dice, ¿no es esa una prueba de que toda la vida es una apuesta y que cuando paga la prima de su seguro está apostando a la prima así el próximo automóvil lo golpea? En particular, la inversión en la bolsa de valores ciertamente tiene más de una apariencia en la mente de muchas personas y los caballeros cuyas cabezas están sumergidas en el papel del Financial Times en realidad solo están haciendo sus cupones de una manera bastante más respetable, refiriéndose a las inversiones, mientras se van a Londres a la bolsa. Ahora veamos estas 2 cosas. Primero, los seguros más brevemente. Es un tema muy importante en este momento. Saben que hubo una crisis en el condado de Devon esta semana y aproximadamente 2/3 de los granjeros que estaban sacando ovejas muertas de la nieve estaban asegurados con el Sindicato Nacional de Granjeros y alrededor de 1/3 de ellos no. Y hay una demanda de parte de los granjeros de Devon por una compensación del gobierno por la pérdida de ganado.
Han perdido cientos de miles de libras en ganado que simplemente no puede ser reemplazado rápidamente. El gobierno se enfrenta ahora a un verdadero dilema moral. Deben dar la compensación a través de la compañía de seguros a aquellos agricultores que tuvieron la previsión de enfrentar el riesgo y asegurarse contra él, o deberían también dársela a aquellos que no se aseguraron y por lo tanto recompensar a aquellos que no lo tenían previsto. Es un problema, pero asegurarse no es apostar. Y quiero darles al menos 3 razones por las que es totalmente diferente de apostar. Primero, no es seguro y no asegura la esperanza de obtener alguna ganancia en la pérdida de otro. No me aseguro así, me aseguro para evitar una pérdida a mí mismo. Segundo, no estoy motivado por la codicia, sino por el cuidado. Y tercero, busco reducir los riesgos, minimizando los riesgos y no maximizarlos. Reducir las probabilidades de perder mucho y no aumentarlas. De hecho, el seguro es mucha gente reunida diciendo, todos estamos enfrentando un posible riesgo, compartamos el riesgo entre todos para que ninguno de nosotros se vea afectado por él. Cada uno de nosotros perderá un poco, sí, pero significa que ninguno de nosotros perderemos mucho. Ninguno de nosotros va a sufrir la tragedia contra la cual estamos asegurados. Ahora, en este momento, alguien va a venir y decirme, mire, la vida está llena de riesgos, lejos de minimizarlos, casi todo lo que hacemos es que vale la pena hacer implica riesgos. Entrar en un negocio, iniciar una tienda o una fábrica, siempre es correr riesgos. Leí esta semana de Louis Pasteur, el famoso científico, que hizo un descubrimiento con la vacuna antirrábica. Y es posible que necesitemos esa vacuna dentro de poco en Gran Bretaña, no dentro de muchos días. Él en realidad arriesgó su vida aspirando con una pipeta, que es un tubo de vidrio de forma curiosa, aspirando esa pipeta a la vacuna contra la rabia y arriesgando su propia vida para hacerlo. Y cuando consiguió que esa vacuna estuviese a punto, llegó al punto donde iba a inyectársela al primer niño mordido por un perro rabioso. Y sabía que si su inyección fallaba y el niño moría de rabia más rápido de lo que hubiera hecho sin la vacuna, él, Louis Pasteur, estaría en la oscuridad de un tribunal francés por asesinato. Estaba tomando riesgos, pero alabado a Dios que lo hizo, y mis hijos se han beneficiado de las vacunas contra la poliomielitis que provienen del Instituto Pasteur, y espero que no tengan que beneficiarse de la vacuna contra la rabia en el próximo tiempo. Pero él se arriesgó. Cuando Hillary y Tenzing escalaron el monte Everest, tomaron riesgos increíbles. Mallory e Irving habían muerto en esa misma montaña, en esa última vuelta que estaban decididos a conquistar. Tomaron riesgos y C.T. Studd, el gran misionero africano, escribió a su casa así. Dijo, nadie más que los apostadores querrían venir aquí. Dejen que los gruñones se vayan a casa. Y luego en otra carta dijo esto. No hay locura tan grande como la del jugador, y ninguno que haya apostado por Jesús fue curado. Gracias a Dios. Así que hay un sentido en el cual toda la vida es una apuesta. Sí. He visto fotografías de los cementerios misioneros en el oeste de África y en las lápidas están marcadas las fechas de la muerte de aquellos que salieron de este país para llevar el Evangelio, y las posibilidades eran que todos estuvieran muertos en 18 meses. Estaban jugando sus vidas para llevar el Evangelio a Sierra Leona y otros países de África. Algunos de ellos solo duraron 2 meses, pero la mayoría aparecían alrededor de los 18. Y cuando llegaba la noticia a Inglaterra de que los misioneros estaban muriendo como máximo a los 18 meses, los jóvenes salían de Inglaterra a ocupar su lugar, a reemplazarlos, apostando su futuro. Y Pablo usa esta palabra apostando 2 veces en sus cartas, y en ambas ocasiones habla de un colega que ha arriesgado su vida por el bien del Evangelio o por el bien del propio apóstol. Y dice así, arriesgaron su vida por mí y por el Evangelio. Pero la palabra que usa es apostaron. Sí, la vida está llena de riesgos, pero el seguro toma esos riesgos y los reduce al mínimo, y en todos los casos que he mencionado, cada una de esas personas que tomaron ese riesgo tenía 2 pensamientos en su mente. Primero, que debemos tener el deber moral de mantener el riesgo al mínimo y no permitir que llegue al máximo. Los preparativos que hizo Sir John Hunt para el ascenso del Everest, con todo el equipo, con todos los cálculos, con toda la planificación, con todos los suministros médicos,
fue para mantener los riesgos al mínimo absoluto, y un misionero que hoy va al extranjero a un área con malaria considera que es un deber tomar paliadrina o algún otro medicamento contra la malaria para reducir el riesgo al mínimo. Pero la segunda cosa que todas estas personas que he mencionado tenían en mente cuando se arriesgaron fue que iban a hacer algo por lo que las probabilidades estaban a su favor de que tendrían éxito. Cuando esos misioneros se fueron por un periodo tan corto a África Occidental sabiendo que morirían tan rápido, las probabilidades aún estaban a su favor. Creían que en los meses que tenían podían plantar el Evangelio en África y lo hicieron, lo lograron. Así que, aunque corrieron el riesgo, las probabilidades estaban a su favor. Y las probabilidades estaban a favor de conquistar la cima del Everest. Y las probabilidades estaban a favor de que Louis Pasteur encontrara esa vacuna. Calcularon los riesgos, los minimizaron tanto como pudieron, y luego cuando sintieron que había más que una posibilidad de hacer lo que sentían que deberían hacer, lo hicieron. Ese es el tipo de apuestas, por decirlo así, que es legítimo en el servicio cristiano. Ahora volvemos al seguro. Todos nosotros estamos involucrados en el seguro, nos guste o no. He tenido que contratar a un seguro para mi auto, he tenido que pagar un seguro en el Plan Nacional de Salud y un seguro para la pensión. Si están comprando una casa con una hipoteca, han tenido que asegurar esa casa adecuadamente o su sociedad de vivienda no estará interesada. Y si son prudentes, también habrán tomado un seguro para ciertas formas de robo en sus casas, contra incendios y contra todo tipo de otros riesgos. ¿No han confiado en Dios entonces? Esa es la pregunta a la que quiero llegar en un momento, porque ese es el lado de los seguros que preocupa. El seguro no es apostar. Es tan diferente de los juegos de azar que nunca se debe considerar al mismo tiempo. Uno maximiza el riesgo de la pérdida y el otro minimiza el riesgo y la pérdida. Y eso es lo más útil para hacer. Una de las experiencias más tristes que me tocó vivir fue ir a una embarcación en las Islas Shetland donde un hombre de unos 47 años estaba muriendo. Su nombre era Johnson. Y recuerdo haber entrado en esa pequeña embarcación, que conste que no era rico, había un pequeño huerto de patatas detrás de su casa, ahí en la isla, y él lo recogía, y hacía un poco de pesca para mantener a su familia. Pero se estaba muriendo. Si no recuerdo mal, era de tuberculosis, que todavía era un flagelo en las islas en 1950, cuando estuve allí. Su último acto de vigilia, acto consciente, fue llenar y completar un cupón de lotería de fútbol. Y le pregunté, ¿por qué estás haciendo eso? Y él dijo tristemente, no he hecho provisión para mi familia y toda mi esperanza para el futuro de mi familia descansa en este papelito. Y lo llenó. Me dio mucha pena, podría haber puesto algo por toda su vida laboral, para que en caso de su muerte prematura su familia hubiese tenido algo. Pero ese fue su último intento desesperado de obtener alguna provisión para su familia. El seguro parecería una forma prudente de proveer para tu futuro y el de tu familia, pero voy a volver a esa pregunta en un momento. ¿Es la falta de confianza en Dios lo que hace que yo contrate un seguro? O si puedo decirlo de otra manera, ¿realmente traicionamos la fe al poner un pararrayos en el punto más alto de esta torre como hicimos nosotros? Y si salen por el estacionamiento van a ver la tira de metal serpenteando por el techo y por el costado del estacionamiento. ¿No confiamos en Dios cuando pusimos ese pararrayos allí? Porque es una forma de seguro. De hecho, estoy bastante seguro de que la gente del seguro legalmente nos presionaría para que lo pongamos antes de estar interesados en darnos una póliza para incendios. Ese es el punto. Entonces pasemos a la inversión ahora. Aquí hay sentimientos fuertes y es muy necesario manifestar el hecho. He dicho que hay una impresión en el extranjero, especialmente entre aquellos que llenan quinielas, que los que van a la bolsa y estudian la evolución todas las mañanas y echan un vistazo a las
movimientos de la bolsa están haciendo casi lo mismo. El Daily Mail, que es el diario de ellos, es el que los alimenta. El Daily Mail había presentado esta semana un concurso anual de acciones y participaciones del Daily Mail. No sé si saben algo sobre esto y espero que no quieran saber más de lo que yo les digo. Pero dice, nuestro concurso te da la oportunidad de jugar al mercado de valores, pero sin los riesgos que acechan en la vida real. ¿No es atractivo? Incluso si apoyas a los perdedores, no te habrá costado nada más que tu tarifa de entrada. Eso debe ser una de las formas menos dolorosas y más baratas de aprender el arte de la especulación de acciones. Voy a estar en el vestíbulo después, pero esta publicidad no va a estar. Entonces, sigue diciendo, nunca nadie ganó 1 millón aferrándose a sus inversiones. Y la idea es simplemente esta. En la parte inferior del diario hay un cupón bastante típico para llenar y envías tu apuesta de 6 peniques o 3 peniques, lo que elijas, y el premio es de 1.500 libras. Si adivinas cuál de estas 40 acciones es la mejor apuesta durante los próximos 2 o 3 meses. Ahora eso es estar apostando en la bolsa de valores con quiniela de fútbol o en la bolsa. Es una competencia y tal vez eso nos diga hacia dónde se dirige el diario. En algún lugar entre aquellos que leen el Financial Times y aquellos que llenan quinielas. Les digo a los hombres ahora que es un poco humillante que en los últimos 5 años siempre fue una mujer la que ganó, cuya adivinanza intuitiva parece haber llegado mucho más lejos que toda la inteligencia de los hombres bien vestidos de la bolsa. Lo que es más grave es que el ama de casa que ganó el año pasado tiene 24 años. Inmediatamente después de ganar las 1.500 libras decidió que el siguiente paso en su vida era comenzar en la bolsa de valores con 1.500 libras y había comenzado con 6 peniques a 1.500 libras. Así que ahora simplemente no podía parar y dijo, de ahora en adelante estoy con los hombres en la bolsa de valores en Londres y voy a ganar. Jugar en la bolsa es una frase intrigante. Lo que quiero decir es esto. Algunos tipos de inversión son indudablemente apuestas, pero otros tipos de inversión no lo son. Y es muy importante darse cuenta de la diferencia. ¿Cuáles son esos tipos de inversión que tienen más probabilidades de ser apuestas? Bueno, escribí 3 cosas que podrían indicar que una persona está jugando en la bolsa de valores o una frase significativa. La esperanza de hacer una matanza. Siempre me he preguntado cómo encaja eso con amar al prójimo. Pero no importa, volvemos a las 3 cosas. Primero, apostar es más probable si estás invirtiendo a corto plazo que si estás invirtiendo a largo plazo. Segundo, apostar es más probable si estás basando tu inversión en conjeturas en lugar de conocimiento. Y en tercer lugar, es más probable que estés apostando si esperas aumentar de tal manera que otros estén obligados a perder. Una inversión normal a largo plazo es por el bien de todos. Todos se beneficiarán. La empresa se beneficiará, habrá más empleo, usted se beneficiará. Es por el bien de todos. Una apuesta especulativa en la bolsa de valores no es por el bien de todos, es por mi propio bien. Por lo tanto, casi con seguridad será por el dolor de otros. ¿Qué hay sobre otras formas de inversión? No son solo acciones y participaciones. Supongo que aproximadamente la mitad de ustedes, y no voy a preguntar, están involucrados en inversiones de una u otra forma. Más de la mitad de las personas en Gran Bretaña ahora están comprando sus propias casas, lo cual es una inversión para el futuro. Y bastante sólida si la comparan con otras. Antes de que analicemos la moral de invertir y asegurarse, en otras palabras, el problema espiritual es realmente no ejercer la fe en Dios al tratar de proteger mi futuro y preverlo mediante seguros e inversiones. ¿O es una expresión de fe en Dios? Esa es la cuestión espiritual. Pero antes de llegar a eso, permítame decir un poco sobre el legado material de la inversión. Hay 3 o 4 hechos que no podemos sortear si vivimos en Inglaterra. Vivimos en una sociedad libre y el primer hecho es que nuestra sociedad depende para su vida y salud del hecho de que algunas personas están dispuestas a dejar que otros usen su dinero en lugar de gastarlo ellos mismos. Si eso se detuviera, nuestra sociedad colapsaría.
Ahora, no les estoy diciendo que la voluntad de Dios es así o esta no es la voluntad de Dios. Les estoy diciendo el hecho es que no podrían vivir, no podrían trabajar en este país a menos que algunas personas estuvieran dispuestas no a gastar su dinero, sino a dárselo a otra persona para que lo use, ya sea para el comercio privado o para las autoridades públicas. Mientras conducía aquí esta noche, noté un gran cartel nuevo colocado fuera de una pequeña oficina de correos en medio de Epsom Road. Las paredes de Jericó pueden caer, lo que me llamó la atención de inmediato, y luego decía, pero los ahorros invertidos nunca lo harán. Y ahí está nuestro texto para esta noche. Incluso comenzaron a usar la Biblia para alentarnos a ahorrar, en vez de gastar. Este es el primer hecho. El segundo hecho es este, que la gente probablemente no entregue su dinero a otros para que lo usen en lugar de gastarlo ellos mismos, a menos que haya alguna compensación y algún incentivo para hacerlo, que implique un interés razonable. El tercer hecho es que tal inversión está ayudando a mantener la nación en marcha y los ahorros son una forma patriótica de apoyar a tus semejantes. Es por eso que el gobierno nos alienta a ahorrar, a menos que en tiempos de inflación se vuelva cada vez más difícil persuadir a las personas para que ahorren. Pero algunos de nuestros antepasados cristianos lo consideraban un deber sagrado con su dinero, no solo dar, sino también ahorrar. Su ahorro fue parte del desarrollo de su fe. Y su ahorro ayudó a otros a encontrar empleo y ayudó a aumentar el nivel de vida de los demás. John Wesley, predicando en el siglo XVIII, dijo esto: estas son las 3 reglas para los cristianos en relación con el dinero. Obtén todo lo que puedas, da todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. Son reglas intrigantes, y si quieren que se las expliquen, necesitarán leer su sermón sobre el tema. Estaba leyendo un libro de orientación matrimonial recientemente y decía esto, y no era una mala guía para una pareja joven con un salario que quizás solo satisfaría sus necesidades. Den un 10%, ahorren un 10% y gasten el resto con agradecimiento y alabanza. Eso no es una mala pauta para empezar. Pero en estas inversiones a largo plazo, ¿todavía estamos haciendo algo que la Biblia ha prohibido? ¿Todavía estamos cortando la fe en Dios? ¿Estamos acumulando tesoros en la tierra cuando no deberíamos estar haciéndolo? Solo hay un fragmento de la Biblia que debo mencionar en el Antiguo Testamento que prohíbe la usura. La usura es prestar dinero con interés a una persona que ha atravesado malos tiempos, y los judíos tenían prohibido hacerlo. Por una extraña ironía de la historia, se convirtieron en los prestamitas de Europa durante un largo periodo. Pero el Antiguo Testamento les prohibía hacerlo a uno de sus compañeros judíos, especialmente si era pobre, porque prestarle dinero con interés cuando había caído en días de infortunio era apoderarse de su vida y poner sobre él una tiranía de la que probablemente nunca sería capaz de escapar. Lo quebraría, probablemente podría quitarle su pequeña propiedad, quitarle su pequeña granja. Por lo que la Biblia prohíbe prestar dinero con interés a alguien que se sumió en la pobreza. Ahora creo que los cristianos aún deberían tomar nota de eso. Sin embargo, si eso es usura, entonces el tipo de inversión del que estamos hablando no es usura. No es explotar las desgracias de los demás para sacarles interés y otras cosas. Así que me centro en la cuestión de ahorrar. Muchos cristianos lo hacen con una sensación de inquietud, de que están haciendo algo que no es cristiano. Así que solo miremos el sentimiento ese. De nuevo, no quiero pedirles que levanten la mano, pero hagan una pausa y pregúntense por un momento: ¿me siento incómodo porque tengo ese poco guardado en el banco o que tengo ese fondo de pensión? Cuando escuchan a algún misionero levantarse y hablar sobre cómo viven por fe y cómo confían en Dios por todas sus necesidades, y cómo cada vez que surge la necesidad parece que el dinero le llega al instante, ¿tienen ese tipo de sentimiento de culpa? Cuando leen un pasaje en las Escrituras que parece decir que realmente no debes poseer nada. Ve y vende todo lo que tienes. No se lo dijo solamente al joven rico, se lo dijo a todos sus discípulos. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando lees una cosa así, ¿se te da vuelta un poco la panza? La mía sí, y les quiero decir, ¿cómo se aplica eso a mí?
Eso lo pienso yo. Debo ir y deshacerme de todo lo que hay en el banco y todo lo que tengo. Y hay otros pasajes también que se vuelven muy incómodos. Pensemos en este lugar. Nadie podría dudar de que Dios nos dio este edificio si conocieran la historia. Todos ustedes, de la forma increíble en que llegó el dinero que Dios nos dio para que construyamos este edificio. Nuestro gerente del banco lo sabía y vino a una cena aquí con varios hombres de negocios. Su nombre era Julio César, es verdad. Y lo recuerdo testificando públicamente sobre las increíbles finanzas que se encuentran detrás de la construcción de este edificio, que él, siendo un gerente de banco, simplemente no podía entender. Nadie podía dudar así de que Dios nos dio el edificio. Así que, ¿por qué lo aseguramos? ¿Por qué en la última reunión de negocios de la iglesia se hizo una pregunta sobre el seguro y si era adecuado y si había que aumentarlo con los costos crecientes? ¿Somos hipócritas? ¿Estamos diciendo que Dios nos dio el edificio, pero Él no va a cuidarlo? ¿Pensamos que Dios es completamente irresponsable, que nos dio todos estos miles y miles de libras y ahora estamos realmente contratando un seguro para asegurarnos de que no lo golpee, especialmente por lo que las compañías de seguro llaman un acto de Dios? Siempre me parece divertido ese término. También creo que la mayoría de ustedes ya se habrán involucrado de alguna manera en un plan de pensiones para esos días en que estén desempleados y no ganarán dinero. Hay 28.000 millones de libras que están bloqueadas y se invierten en su nombre para asegurarse de que obtengan esa pensión. En algún lugar de esos 28.000 millones de libras está la futura pensión de ustedes. Bueno, entonces vayamos a las Escrituras y veamos qué podemos encontrar ahí. Cuando miro la enseñanza de los Evangelios, encuentro contradicciones. Por un lado, puedo recurrir al Sermón del Monte, y Jesús dice, no acumulen nada en la tierra para ustedes, busquen primero el reino y la comida y la ropa, todo lo demás será provisto. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que asegúrense de que sus tesoros están allá arriba y no aquí abajo. No se preocupen por el mañana. Por cierto, déjenme corregir en la versión actualizada que engañó a mucha gente. Jesús nunca dijo, no pienses en el mañana. Eso de un solo golpe nos condenaría a todos por poner algo en el banco para mañana. Él dijo, no te preocupes por el mañana. Confía en el Padre. Entonces leí esas cosas sobre vender todo lo que tienes y recuerdo a San Francisco y la obra que se presentó sobre su vida, la obra de teatro, y me dejó bastante incómodo. Francisco era un joven adinerado y se despojó incluso de su ropa. Recuerdo que el actor hizo lo mismo y le regaló todo. ¿Es eso lo que debemos hacer? ¿O nos quedamos con la sensación de que hay algunos cristianos de primera clase, como San Francisco, y el resto de nosotros tenemos que vivir con el hecho de que nunca lo lograremos, al menos en la tierra, sino que lo lograremos en el cielo? Pero en la tierra simplemente no lo vamos a lograr. Entonces me dirijo a otra parte del Evangelio y encuentro algunas cosas notables. ¿Dónde consiguió Jesús esa ropa por la que apostaron los soldados? ¿De dónde consiguió esa túnica sin costuras? ¿Cómo vivió? Debe haber tenido que comer. ¿Cómo mantuvo ese grupo de hombres? Y me encuentro con una declaración muy sorprendente de que Jesús vivía de mujeres ricas. Está en el capítulo 8 de Lucas. Joana era el nombre de una. Susana era el nombre de otra, y dice que ellas le servían, lo que significa que le daban de su capital, lo que significa que aunque Jesús no tenía dinero propio, al menos tenía un tesorero entre los discípulos y tenía ingresos del capital de mujeres ricas. Es una sorpresa. Entonces paso las páginas y encuentro la parábola de los talentos y esa declaración terrible. Siervo malvado, al menos deberías poner mi dinero en el banco y habría obtenido intereses de él. Y no puedo imaginar a Jesús diciendo eso si la inversión fuera completamente inmoral. Y luego, sorpresa, a los mismos discípulos, a quienes les dijo que salieran sin abrigo, o sin dos abrigos y sin cartera, sin dinero, a esos mismos discípulos unos meses después les dijo esto. Cuando los envié sin cartera, ¿le faltó algo? Y dijeron nada. Nos mantuvieron totalmente, obtuvimos todo lo que necesitábamos. Y dijo, bien, ahora quiero que salgan con una cartera y con todo lo que necesiten.
No es sorprendente, pensarías que habría dicho, bien, pueden ver que la confianza en Dios funciona, así que nunca quiero que vuelvan a tomar una cartera. Pero no, él dijo, bien, han aprendido la lección, ahora quiero que aprendan otra lección. Tomen una cartera, tomen algo de dinero y salgan de nuevo. Y a partir de ahí empezó a tener una imagen que sale cada vez más claramente en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay una ambigüedad. Por un lado, parece la impresión de que todos eran comunistas y todos vendieron su propiedad y todos la trajeron y la sacaron y compartieron. Y luego leo la historia de Ananías y Zafira, y Pedro, Simón Pedro, reconoce el derecho de propiedad. Y dice, mientras era tuyo, tú tenías que decidir qué hacer con ello. Y no estaba este tipo de base comunista que algunos han imaginado. Hay una ambigüedad nuevamente entre compartir y la propiedad privada y controlar los propios recursos. Entonces me dirijo a Pablo y aquí tengo que hacer un análisis muy profundo. Quiero ir con mucho cuidado ahora para que puedan seguirme de cerca. Pablo llama a cada cristiano a vivir por fe. Dijo, yo vivo por la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que cada cristiano debe vivir por fe? Quiere decir que debemos deshacernos de todas las propiedades, todas las inversiones, todo el capital y salir al mundo y decir, Señor, estoy viviendo por fe, suple mi necesidad. Puede significar eso, sí. Pero para algunos, porque cuando estudiamos el resto de Pablo, esto es lo que encontramos. Primero, él nunca, ni en un solo caso, animó a nadie a prescindir de sus ingresos. Es intrigante, pero no lo hizo. A continuación me di cuenta de que en su carta a los tesalonicenses puso un énfasis tremendo en ganar el dinero trabajando. Y tenía algo muy difícil que decir sobre los que no quieren trabajar, que esos no deberían comer. Pero, ¿qué pasa con aquellos que en el servicio cristiano a tiempo completo? Sin duda deberían vivir por fe y ser diferentes. No. Pablo estableció que un hombre en el servicio cristiano a tiempo completo, viviendo para predicar el Evangelio, tiene la misma base que un carnicero, un panadero o un fabricante de candeleros. Él es un trabajador digno de su salario y debe considerar lo que recibe como salario por lo que está haciendo. En otras palabras, Pablo no aprobaría esta doble moralidad que dice los trabajadores cristianos tienen que vivir en un nivel y cualquier otro tipo de trabajador en otro. Está diciendo que el predicador y el carnicero están igual. Ambos se ganan la vida. Él continúa diciendo que en algunas circunstancias, él mismo, Pablo, renunciaría al derecho a tener un salario por un servicio cristiano, y lo hizo en Corinto, para que no lo malinterpreten y piensen que era un artista profesional que intentaba obtener dinero por su oratoria. Pero cuando perdió el derecho a su salario por su trabajo, no recurrió a lo que se llama vivir por fe, sino que se dedicó a hacer tiendas de campaña. Volvió a su trabajo, a su oficio. Ahora en todo esto, ¿no estaba viviendo por fe? Por supuesto que lo hacía. Hay 4 formas de vivir por fe. Una es vivir por regalos no solicitados. Eso es lo que la gente suele llamar vivir por fe hoy en día. Pero es solo una de las formas. En segundo lugar es vivir de regalos solicitados. San Francisco de Asís no regaló toda su ropa solamente y todo su dinero, sino que él y sus hermanos salieron después con tazones de limosna y la comida que consiguieron la consiguieron pidiendo, mendigando, y vivían por fe. En tercer lugar, puedes tener un ingreso ganado y vivir por fe. Y en cuarto lugar, puedes vivir de intereses de inversión y vivir por fe. ¿Cómo sabemos cuando un hombre está viviendo por fe en cualquiera de estas 4 circunstancias o en una combinación de ellas? La respuesta es, si Dios le dijo que viviera de esa manera, él está viviendo por fe. Y Dios le ha dicho a algunos, salgan sin ingresos y no le digan a nadie más que a mí lo que necesitan y lo sustentaré. Y si esa persona va, está viviendo por fe. Y si Dios dice, Francisco, sal y ruega por tu comida, y San Francisco lo hace, está viviendo por fe. Y si Dios dice, consigue trabajo y un salario, y vas y lo consigues, Dios te está diciendo, estás viviendo por fe. En otras palabras, vivir por fe no es solo vivir por regalos no solicitados. Puede ser cualquiera de las 4 anteriores.
Es más difícil vivir con algunos de ellos que con otros. Déjenme tomar la forma estrecha de vivir por fe, que significa vivir mediante obsequios no solicitados. ¿Puedo decir algo que puede que nunca realmente se les haya ocurrido? ¿Se les ocurrió alguna vez que por cada cristiano que vive de regalos no solicitados, hay una gran cantidad de cristianos que viven de los ingresos del trabajo para que puedan hacerlo? Es algo tan simple de decir y sin embargo tan pasado por alto. He leído libro tras libro describiendo a aquellos que reciben en este tipo de vida por fe y no he leído nunca ni uno sobre el lado que da de vivir por fe. He leído la historia de un hombre que estaba necesitando 500 libras y era urgente y no le dijo a nadie más que al Señor sobre esto. Y ese mismo día por correo llega un cheque por 500 y eso se informa y eso se publica. Y eso está en el libro, en la vida del hombre que lo recibió. Pero algún día quiero un libro que escriba sobre los hombres o mujeres en el otro extremo de la situación. Los hombres o mujeres que tuvieron la fe para escuchar a Dios y escuchar la voz de decir, envía 500 libras de tu ingreso ganado a este hombre. ¿Ven lo que quiero decir? Hay fe en ambos extremos, así que no empecemos a ver un tipo de fe como mejor, superior o más espiritual que la otra. En ambos extremos de esa situación hay fe. Hay fe en el hombre que dice, Señor, necesito 500 libras, no se lo voy a decir a nadie más que a ti. Y hay otro hombre en otro lugar, tal vez un hombre de negocios, un hombre que ha invertido sabiamente y dice, Señor, acabo de tener un dividendo de 500 libras, ¿qué hago con ello? No se lo voy a decir a nadie más que a ti. Y el Señor dice, bien, mándalo por ahí. ¿Y qué fe hay en los dos extremos de la transacción? Ahora, el libro no se puede escribir realmente sobre la fe en el extremo de dar, porque Jesús dijo que dar debe ser secreto, no debes hablar de ello. Ni siquiera dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha. Por lo tanto, tal libro tendría que publicarse de forma anónima o incluso póstuma, si realmente nos dijera. Pero ¿no deberíamos saber tanto sobre esto como sobre el extremo receptor de la fe? ¿No alentaría eso a muchas personas a ver a aquellos que necesitan fe para permitir que otros vivan por fe en el sentido estricto? Hay una secta japonesa, que no es cristiana, que opera sobre esta base. Tan pronto como hay 10 hombres en la secta japonesa, 9 de ellos mantienen sus trabajos de ingresos para mantener al 10º para que se convierta en misionero. ¿Y quién vive por fe en esa situación? Yo diría que 10 de 10, ¿no es así? Todos están escuchando a Dios, todos están haciendo lo que Dios dice y todos están respondiendo a su voluntad. Y entre esos 9, bien puede haber quienes no solo ganan su dinero, sino que lo invierten. Creo que solo Dios sabe cuánta inversión prudente hay detrás de mucho servicio cristiano en todo el mundo, que está categorizado como trabajo de fe. Solo Dios sabe eso, y Él recompensará públicamente lo que ha pasado en secreto. Pero yo creo que hay casos conocidos de hombres de negocios que le han entregado su negocio a Dios y que encontraron que Dios honró eso, porque Dios necesitaba un millonario y porque Dios quería dinero. El caso del hombre con la granja lechera más grande del mundo es un buen caso en este punto. O el de Bob Latona, el hombre que tenía un equipo de movimiento de tierra, cuya autobiografía se publicó recientemente. Se llama Moviendo Cielo y Tierra, por Bob Latona. Buen título, y creo que les he contado sobre la forma en que Dios movió el dinero para Hildenborough Hall. Estoy seguro de que conocen la historia. Hildenborough Hall es esa hermosa montaña sobre Tonbridge, el encantador centro juvenil al que espero que algunos de ustedes vayan. Y los mayores en el momento apropiado. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Veamos, muy bien. Conocen la historia entonces, sobre cómo el señor Lyle, de cierto, un conocido fabricante de edulcorantes, construyó esa casa para sí mismo. Y cuando murió, salió al mercado y Tom Rees la vio y la codiciaba. Para el señor. Y sentía que ese era el lugar donde debería estar. Pero con los recursos que tenía y los regalos prometidos, le faltaban unas 10.000 libras en efectivo. Así que oró un día o dos, y después de orar, un granjero lo llamó, un granjero no muy lleno de dinero, y lo llamó y le dijo, Tom,
¿Puedo prestarte 10.000 libras sin interés? Siento que estás en necesidad y creo que debería hacerte esta oferta. Tom dijo, es genial, muchas gracias, pero ¿cómo es eso? No pensé que fueras tan rico. Él dijo, bueno, mi hermano murió y tenía una pequeña granja y estaba a la venta. Y dijo, y yo necesitaba las ganancias, no las necesito y estoy preparando para prestarlos para el trabajo cristiano. Así que Tom dijo, genial. Cuando sonó el teléfono unos días después y el granjero dijo, Tom, el préstamo se suspende. El corazón de él se hundió. Y el agricultor le dijo, ya no es más un préstamo, ahora es un regalo. ¿Y por qué? Bueno, la granja ha sido vendida por mucho más de lo que la habíamos valorado, por lo que tengo un margen muy por encima de lo que esperaba. Y siento que debería dar eso ahora y no solo prestarlo. ¿Y por qué la granja obtuvo un precio tan alto? Bueno, dijo, fue comprado por una de estas grandes empresas que tienen granjas experimentales. ¿Y qué empresa es esa? Tate & Lyle. Él era el dueño anterior de la casa que quería comprar. Saben, realmente muestra el sentido del humor de Dios, que Él puede simplemente tomar una situación y mover el capital alrededor de un círculo, como decís, sacar el dinero del bolsillo de Tate & Lyle y ponerlo a través del bolsillo de un cristiano para comprar la mansión del señor Lyle, para convertirse en un salón en Hindenburg Hall. Qué Dios rico que tenemos. Pero lo que digo es que tanto el seguro como la inversión pueden ser correctos. Pueden ser parte del área de la vida en la que Dios confía en nosotros. Nos llama confiar en Él, pero también quiere confiar en nosotros. Y creo, por ejemplo, que quería que confiáramos en Él para darnos este hermoso edificio y nos lo dio. Pero ahora creo que confía en nosotros para que lo cuidamos. ¿Ven la diferencia? Para Él. Sí, Él me dio su vida y debo confiar en Él para que me dé la salud para seguir viviendo. Pero Él también confía en mí con lo que yo hago con ella y cómo la cuido. Y cuidar lo que nos ha dado es parte de su confianza en nosotros, así como recibirlo de Él es parte de nuestra confianza en Él. Pero, y termino con un pero muy grande, hay un peligro muy sutil. Cuanto más seguro y más inversión tengas, más grande se cierne este peligro. Se describe en la Biblia como el engaño de las riquezas, pero quiero explicarlo. El efecto psicológico de estar más seguro y enfrentar menos riesgo es que no sientes que necesitas tanto a Dios. Ese es el lado serio. Y si me aseguro e invierto para cuidar lo que Dios me ha dado, lo que me ha confiado, tendré que estar doblemente en guardia para no creer en la seguridad que traen esas cosas. Y es tanta que se llamará mis seguridades. No sea que esas seguridades empujen mi sentido de seguridad en Dios, y eso puede suceder muy fácilmente. Porque el efecto psicológico de tener seguridades es darte una falsa sensación de tres cosas. Primero, una falsa sensación de seguridad, lo he mencionado. Sientes que estás a salvo, que estás cubierto de cualquier cosa que pueda pasar. Tienes esa sensación cuando haces un viaje en avión y pones una moneda de 10 peniques en una de esas máquinas en el aeropuerto y se supone que vale 10.000 libras durante las próximas horas. Como un seguro. ¿Conocen ese tipo de cosas? Te da una falsa sensación de seguridad de alguna manera. Voy a tener 10.000 libras y muero. ¿No es genial? Y no te detienes a pensarlo y pensar lo que realmente has hecho. Pero no solo hay una falsa sensación de seguridad, hay una falsa sensación de importancia y una falsa sensación de libertad. De hecho, podría ser todo lo contrario. Y hay dos pasajes en las Escrituras que me vienen a la mente. Jesús habló de un hombre cuyas inversiones fueron tan bien que él podría extender su negocio y jubilarse. Y un hombre se me acercó una vez con 31 años de edad y me dijo, tengo un problema. He ganado tanto dinero que podría permitirme jubilarme en este momento. Nunca había tenido yo ese problema como problema pastoral con el que lidiar y ciertamente nunca lo tuve de mí mismo. Bueno, ahora el hombre en la Biblia que llegó a ese punto, Jesús le dijo, tonto, te da una falsa sensación de seguridad. Tienes tanto capital y sin embargo eres de las personas más inseguras, porque esta noche lo pierdes todo. Y te has olvidado de confiar en mí para disfrutar de la vida. La otra historia
contada en las Escrituras es muy similar. Santiago, en su carta, hablando con hombres de negocios, dice, si eres un hombre de negocios y el negocio va bien, y dices, mañana iré a Birmingham y haré negocios allí, tengo algunos buenos clientes. Santiago dice, detente y di, si Dios quiere, mañana voy a ir a Birmingham y voy a hacer algún negocio. En otras palabras, el peligro es que si tienes mucha seguridad, que dejes al Señor fuera de tus planes y que te olvides que Él tiene la última palabra sobre todo lo que haces. No hay ninguno de nosotros en esta congregación que pueda planear el mañana. Ninguno. Tal vez tengamos la intención de hacer ciertas cosas mañana. Tal vez esperemos hacer ciertas cosas mañana. Pero Dios podría intervenir esta noche con cualquiera de nosotros. Y si planifico el mañana sin incluirlo en los planes, entonces soy un tonto. Me he dejado llevar por una falsa sensación de seguridad. Y menciono una falsa sensación de importancia. Y eso viene también cuando te vuelves más seguro financieramente. Y el consejo de Pablo a Timoteo sobre las personas ricas no era que todos deberían empobrecerse. Escuchen su consejo, es muy equilibrado. Recomienda a los que son ricos en las cosas de esta vida que no se enorgullezcan, a que no pongan su esperanza en las cosas tan inciertas como las riquezas, sino que las coloquen en Dios, que generosamente nos da todo para nuestro disfrute. Ahora, escuché este último fragmento citado muchas veces, pero nunca sobre hombres ricos. Pero ese es el grupo sobre el que se dijo originalmente. En Dios, que generosamente nos da todo para nuestro disfrute. Mandémosle que sean buenos, ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir con los demás. De esta manera acumularán para sí un tesoro que será una base sólida para el futuro. Una base sólida, buena inversión. Y luego él dice, Timoteo, mantén a salvo lo que se ha confiado a tu cuidado, lo cual es una pequeña luz lateral sobre al menos un tipo de seguro. Puedo decir que lo que estamos viendo en la situación es la situación paralela a la entrada de Israel en la tierra prometida. Mientras Israel estaba en el desierto, podían ejercer su fe con bastante facilidad porque tenían que hacerlo y si no tienes un ingreso regular, desde un punto de vista es más fácil vivir por fe. Como cuando estás en peligro, es más fácil orar que cuando estás seguro. Ahora en el desierto, el pan vino se entregó todas las mañanas verticalmente y tenían que salir y recogerlo. Por lo tanto, podían hacer la oración con un significado real. Danos hoy pan para hoy. Hemos orado eso hoy, pero ¿qué tan real sería para ustedes cuando tienen esas hogazas de pan en el freezer para las próximas 3 semanas? Verán, cuando obtienes maná todos los días, no necesitas seguro, no necesitas inversión, no necesitas almacenamiento, solo necesitas fe en que el pan de ese día vendrá y es comparativamente fácil. Pero quiero que noten que para hacer crecer a su pueblo, Dios los movió del desierto a Canaán, para hacer crecer su fe hacia la madurez. No los llevó de Canaán al desierto, sino del desierto a Canaán. Los puso en el desierto donde tenían que creer que para obtener comida y agua todos los días. Pero luego los puso en un país donde el pan subía verticalmente. No bajaba verticalmente. Y no vino como resultado de la obra de Dios, sino como resultado del trabajo de los hombres. Y no venía todos los días, sino 1 o 2 veces al año. Y por lo tanto involucraba 2 cosas. Involucraba asegurar e invertir, aunque era grano en lo que aseguraban e invertían. Involucraba almacenarlo para el próximo año, para atravesar los malos momentos, como José, que había almacenado en Egipto para cubrir los 7 años de escasez. Involucraba previsión. Involucraba hacer previsiones para mañana y después de mañana, y el próximo año y para el año malo. Involucraba tomar algo de ese maíz y no comerlo ellos mismos, sino invertirlo en la tierra. Por lo que el almacenamiento de inversión llegó y se instaló. Y el resultado fue que Dios tuvo que decirles, les advierto, será tan fácil cuando se muevan en esta situación olvidar su fe en mí. Cuando tienes los granos almacenados, cuando los tienes
por el trabajo de tus propias manos, cuando no tienes que orar todos los días, Señor, envía el maná, cuando no tienes que orar, dame este día mi pan de cada día, es entonces que me olvidarás. Y sin embargo, el hecho de que en esa situación serás tan dependiente de mí como en el desierto, dependerás de mí para la salud y la fuerza que necesites, serás dependiente de mí para la lluvia que trae la cosecha, seguirás dependiendo de mí, aunque no tan obviamente ni tan directamente. Así que te estoy sacando de una situación en la que tienes que tener fe, en la que es fácil tener fe, porque tienes que hacerlo o morirás, a una situación en la que necesitarás tener un sentido de fe mucho más profundo, que pueda hacer frente a las seguridades. El hecho extraordinario es que espiritualmente es más difícil tener fe cuando tienes dinero que cuando no lo tienes. Y por lo tanto, deja que Pablo tenga la última palabra. En Filipenses 4, Pablo dice algunas cosas bonitas. Dice, ¿saben? He aprendido ambas lecciones de la fe. He aprendido a vivir en la pobreza y he aprendido a vivir en la abundancia. He aprendido a vivir cuando he tenido demasiado poco y he aprendido a vivir cuando he tenido demasiado. Y él dijo, en ambas situaciones vivo el mismo tipo de vida. Sigo dependiendo del Dios que suple todo de acuerdo con sus riquezas y gloria. Sigo siendo el mismo Pablo. Sigo teniendo la misma fe. Puedo vivir con riquezas y puedo vivir con pobreza. Puedo estar contento en ambas situaciones. Un hombre realmente ha madurado cuando puede decir eso. Algunas personas han aprendido la lección en la pobreza y otras la han aprendido en la riqueza. Pero aprenderlas en ambas y poder cambiar de uno a otro, y este año tener más de lo que necesito y el próximo año tener menos, y todavía decir, sigo viviendo por fe, sigo confiando en Dios, sigo buscándolo a Él. Les diré por qué puedo tener tanta fe. Porque Él tenía la mejor póliza de seguro del mundo. Cubría estas cosas. Era un seguro contra problemas, privaciones, persecución, hambre, pobreza, muerte. ¿Les gustaría una póliza de seguro contra eso? Bueno, Pablo la consiguió. Puedes leer todo sobre eso en Romanos 8. Dijo, esta es mi póliza y ninguna de estas cosas ahora puede quitarme lo que más atesoro. Estoy asegurado contra la pérdida de mi posesión más preciada. Y si le preguntamos a Pablo qué es, él dice, escuchen, sobre la base de esta póliza tengo la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá quitar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la última seguridad. Ese es el mejor seguro. Y como dijo C.T. Studd, los que apuestan por Jesús nunca se han curado. Gracias a Dios. Bueno, he dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de inversiones deberías hacer si te llevan a ellas? No voy a entrar en esos detalles. Quiero que entiendan la impresión general de que no es contradictorio tener dinero y tener fe. Es lo que haces con el dinero, lo que decides si tienes fe o no. Vivir por fe, ya tengas nada o todo. Puede que no tengas seguro o puede que tengas una póliza de seguro de vida. Es posible que no tengas inversiones o que hayas heredado muchas inversiones. Vivir por fe es vivir de la manera en que Dios quiere que vivas. Y Él los guiará a aquellas circunstancias en las que pueda enseñarles mejor cómo vivir. Y creo que los llevará de aprender a tener fe en un poco a aprender a ser fiel con más. Porque su objetivo final es prepararnos a cada uno de nosotros para vivir en un lugar donde seremos más ricos que todos los millonarios de la tierra. Y tendremos que vivir con riquezas y tener fe allí. Oremos. Padre, tú eres multimillonario. Nosotros somos tus hijos e hijas y vamos a heredar tu patrimonio. Señor, eso es increíble, pero lo creemos. Ahora, Señor,
Oramos para que te asegures de que cada uno de nosotros conozca tu voluntad sobre cómo debemos vivir con lo que nos das en la tierra. Oro para que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones. Enséñanos cuándo confiar en lo que tú proveas y enséñanos a saber cuándo tú confías en nosotros para proveer y que podamos obtener el equilibrio correcto. En el nombre de Jesús. Amén.